Mateo 15, ya cuando lo tengan me lo haces saber con un amén. Mateo 15, del 21 al 28. Y quizás usted ya leyó esta historia y ya se la sabe. Y damos gracias a Dios por el privilegio que nos da de poder abrir su palabra una vez más y poder llenarnos de Él, que es lo que necesitamos. No debemos de cansarnos de estar buscando la sabiduría a través de su palabra. Amén. Vamos a orar. Le voy a invitar que cerramos nuestros ojos. Amante Padre que estás en el cielo, Señor, en esta noche, Padre, queremos agradecerle, Señor, Padre, por habernos rescatado, mi Dios. Pero sobre todo, Señor, por haber enviado a su Hijo Jesucristo a morir por cada uno de nosotros, Señor. No merecíamos, Señor, tal perdón, pero por su gracia, Señor, usted nos miró con ojos de amor, Señor. Y desde el principio usted ha buscado, Señor, cómo reconciliarnos con el Padre. Damos gracias, Señor, por cada persona que está aquí, Padre, sentada en estas bancas, por cada persona que viene en camino, por personas que quizás nos están viendo por el internet, mi Dios. Padre, que ellos puedan recibir bendiciones, pero sobre todo, Señor, Padre, que usted pueda hablar a sus vidas, Señor. Gracias, Padre, por la oportunidad, una vez más, Señor, de poder abrir tu palabra, mi Dios, y poder contemplar las maravillas, Padre, que usted tiene escritas en tu palabra, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te lo pedimos y te lo agradecemos todo. Amén. Amén. ¿Ya lo tienen todos, hermanos? Antes de empezar, ¿cuántos de los que estamos aquí hemos orado por una petición, hemos pedido por una petición y el Señor simplemente no vemos que nos responde? ¿Cuál es su respuesta ante tal actitud? Cuando el Señor guarda silencio. Saben, hay oraciones que demandan urgencia y usted no se desespera porque no es urgente. Usted sabe que no es urgente, pero hay peticiones que urgen, demandan urgencia y esas oraciones son las que nos agobian cuando no vemos resultado. ¿Cuántos de nuestros hijos se enferman gravemente y lo que buscamos nosotros son soluciones? Usted va al hospital y usted no quiere ver al doctor, quedarse callado ante una respuesta. Usted pide respuestas y no la hay. ¿Saben? El Señor Jesucristo era experto en sanar, curar todo tipo de dolencias. Dice que Él andaba por todas las ciudades sanando y curando de todo tipo de dolencias. En Jesucristo nosotros podemos encontrar todo lo que nosotros necesitamos en nuestra vida. ¿Saben? Muy bien, ¿lo tienen? Mateo 15, del 21 al 28. La palabra dice así: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Versículo 23. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El versículo 25. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Aquí vemos la historia de una mujer desesperada, de una mujer que tenía una hija enferma. ¿Saben? Antes de esto, Jesús había estado con los fariseos y escribas. Él había visto gente con poca fe. Él estaba cansado de la religiosidad de estas personas. Y quizás él quiso tomar
un poco de tiempo y alejarse. Él andaba buscando personas con fe. En un lugar donde no eran del pueblo de Dios. Dice que pasando allí, sale de repente esta mujer. Pero fíjense cómo se le aparece. Dice, he aquí una mujer, dice, cananea, que había salido de aquella región, clamaba. ¿Cómo nosotros cuando tenemos necesidades llegamos al Señor? ¿Será que llegamos con un corazón con orgullo? Demandando, soy tu hijo y necesito que me respondas. Con altivez. Yo recuerdo que cuando yo llegué a esta iglesia, yo llegué con un corazón altivo. Y Dios empezó a trabajar en mi vida. Y yo sentía que cada predicación, como que para mí me lo estaban diciendo. Era para mí, sí, pero era para cada uno. Pero yo sentía que esas predicaciones solamente eran para mí. Y yo llegué para ver qué era lo que se enseñaba aquí. Yo llegué con un corazón altivo, pero Dios me doblegó. Yo no sé cómo usted llegó. Yo no sé si llegó con humildad o con soberbia, o no era su propósito conocerle al 100%, porque no tenía nada que hacer. Pero saben, en esta mujer había un propósito para buscar de Cristo. Ella tenía un propósito para acercarse a Él. ¿Saben? Le llamó en primer lugar Señor. Y Señor, yo creo, dice, que Jesús es el Señor, demostrando su fe. Yo sé que Él puede sanar a mi hija. Ella sabía en dónde su hija podía ser sanada. Filipenses 2, del 9 al 11 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Versículo 10 dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Toda rodilla. De los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Ella sabía que Jesús era el Señor, que Jesús era Dios. Ella sabía dónde encontrarlo. Cada problema que nosotros tenemos dice que están bajo los pies de Cristo. No hay nada que Él no pueda sanar. Todo lo puede. Y esta mujer lo sabía. La clave es reconocer que todo está bajo el dominio de Cristo. La clave no es solo tener fe, sino tener fe en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Usted puede tener fe en varias cosas, pero tener fe en el Señor Jesucristo. Segunda palabra que le dice, hijo de David. Señor, hijo de David. Y quizás en estas palabras ella estaba apelando a la parte humana o a la parte compasiva de Cristo. O sea, tú eres hombre. Me vas a entender como madre lo que estoy pasando. Vas a entender mis dolencias. Vas a tener compasión. Me vas a ayudar. Pero también hijo de David era una expresión común por medio de la cual se identificaba a Jesús como el Mesías, porque se sabía que el Mesías sería descendiente del rey David, pero la fama de Jesús también se había expandido. ¿Saben? Isaías 9:7 dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino. Una promesa. Y ellos, aunque no eran del pueblo de Israel, quizás habían escuchado la promesa. Y ahora tenían la oportunidad. Y esa oportunidad no la iba a desperdiciar. Mateo 4:24 dice, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos. Y a todos dice que fueron sanados. A alguien que podía hacer tantos milagros, que no había problema más grande y que él tenía el control
Ahora esta mujer estaba enfrente de Jesucristo, de esta persona. Cuando nuestros hijos están pasando por alguna enfermedad, usted le dicen de un hospital, una clínica, de un doctor, y usted investiga, averigua, va y se informa, los lleva. ¿Por qué? Porque usted tiene la esperanza. Usted busca solución. Esta mujer buscaba solución. Era su hija. Aunque la Biblia no menciona cuánto tiempo esta niña o esta hija estaba padeciendo. ¿Usted se imagina ver a la madre pasar por este tipo de calamidad? La reacción quizás, no lo sabemos. Pero saben, a veces cometemos el error que aún sabiendo nosotros que en Jesucristo está la solución para nuestros problemas, a veces nosotros buscamos con las personas equivocadas. Buscamos en lugares equivocados. En escuela dominical aprendíamos que es por falta de sabiduría. Por falta de sabiduría cometemos grandes errores y en lugar de solucionar, engrandecemos el problema. ¿Qué pasaría si esta mujer no hubiera ido a los pies de Cristo? A veces cometemos errores, quizás hemos cometido y seguimos cometiendo. Ahora, todos necesitamos sabiduría y cada día estamos aprendiendo. Judas Iscariote fue uno de los 12 elegidos por Jesús, pero su búsqueda de satisfacción y propósito lo llevó por un camino equivocado, culminando en la traición. Su historia es un recordatorio para usted y para mí de cómo nosotros podemos equivocarnos. Él buscó solución, buscó satisfacción en un lugar equivocado, en personas equivocadas. Usted y yo conocemos su historia. Santiago 1:5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, dice, le será dada. Abundantemente. Aquí vemos cómo la mujer había contestado, que aún los perrillos comían de las migajas que caían de la mesa del amo. Jesucristo no nos da migajas. Nosotros somos los que buscamos muchas veces las migajas. Nos conformamos con poquito cuando lo tenemos todo. Nos conformamos con las migajas cuando podemos tener el pan de vida completo. Tenemos que saber cómo llegar a los pies de Cristo. Juan 6:8 dice: le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y esto es cuando sus seguidores lo habían abandonado. Él se dirige a sus discípulos y le dice: ¿también ustedes se van a ir? ¿También ustedes me van a abandonar? Pedro le dice: no hay otro camino. ¿A quién más iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Solo en ti podemos confiar. Ellos habían caminado con Jesús, habían estado con Él, habían visto milagros. No hay otro camino, a pesar de que existen muchas filosofías y autoridades autoproclamadas. Únicamente en Cristo podemos encontrar la verdadera sanación. Usted no fue salvo en otro lugar, en otra persona. Durante mucho tiempo nosotros buscamos eso, pero salimos decepcionados. Pedro lo sabía. Solamente tú tienes palabra de vida eterna. Esta mujer dice que había clamado por misericordia. El versículo 22, ten misericordia de mí. Ahora, ella está pidiendo misericordia, no por su hija, pero está pidiendo misericordia por ella. Cuando nuestros hijos sufren, están pasando o se enferman, como padres somos los que sufrimos. Nos duele verlo así.
¿Usted estaría dispuesto a que si tuviera la oportunidad o se podría pasar la enfermedad de su hijo a usted? Usted es capaz de dar la vida por sus hijos, su hija. Pero la pregunta es, ¿qué cuando dar la vida por nuestros hijos no es suficiente? Porque esta mujer está dispuesta a dar la vida por su hijo, pero no es suficiente. No es suficiente para que se le quite el dolor, para que el demonio salga. Entonces ella sabe en dónde recurrir y pedir misericordia. El diccionario de la lengua española dice que misericordia es virtud que inclina, dice, al ánimo a compadecerse del sufrimiento y miserias ajenas. Ella sabía todo eso. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos, dice, confiadamente. Tenemos la confianza de ir con Dios y decirle, estoy pasando por esto, cometí este pecado, te pido perdón. Primera de Juan 1:9 dice que Él es Dios fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos, dice, de toda maldad. De toda, no a medias, pero tenemos que ir confiadamente. Confiadamente significa que sabemos que Él va a actuar, que Él va a hacer las cosas que tiene que hacer. Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. ¿Está cansado? ¿Está afanado por lo que el mundo nos ofrece, por los problemas que tenemos, por las circunstancias difíciles que nos rodean? ¿Cómo está el día de hoy? ¿Cómo están las personas que nos rodean? ¿Usted sabe las situaciones que nuestros hijos están pasando? ¿Qué es lo que nuestros hijos lo lastiman? ¿Usted conoce su situación? ¿Saben? Dice que debemos venir y descargar todo lo que nos estorba. Egoísmo, envidia, cualquier cosa que nos agobia. Debemos de acercarnos y buscar en quién tenemos solución, que es Jesucristo. Mateo 7:8 dice, porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Porque muchas de las veces solamente estamos tocando y no se nos abre? Usted no ve respuesta. ¿Será que hemos clamado lo suficiente? ¿O son clamores artificiales? Y después, cuando no hay respuesta, preguntamos, ¿por qué? Imagínese esta mujer sufriendo en agonía. Imagínese la escena. Dice que ella salió y clamó a Jesús, quizás con lágrimas en los ojos, quizás exponiéndole su caso. Aunque la Biblia no nos menciona cuánto tiempo ni cómo fue, pero ¿se imaginan a una madre sufrir a tal grado? Dice que ella clamaba y no le importó acercarse a Cristo sabiendo que Él era judío y ella no era de la casa de Israel. Y en esos tiempos era difícil. Los prejuicios raciales, a ella no le importó nada de eso. Pero, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Versículo 23 dice que no dijo nada. No dijo palabra. Se quedó en silencio. Al escuchar todo lo que esta mujer estaba pasando, Cristo no dijo ni una palabra. ¿Cómo se sentiría usted si estuviera en el lugar de esta mujer? ¿Se hubiera desanimado? ¿Al primer obstáculo se hubiera desanimado? ¿Se hubiera alejado?
A veces lo hacemos. Cristo nos quiere llevar mucho más, quiere expandir nuestro ministerio, quiere abrirnos puertas, pero cuando vemos el primer obstáculo, siempre no. A veces usted quizás no debería estar allá donde está, quizás debería estar haciendo más cosas para el Señor, pero por unos obstáculos es que el Señor no nos tiene allá. ¿Sabe? Este fue el primer obstáculo que ella obtuvo. El silencio de Jesús. Ahora, este es el mismo Cristo, y estamos hablando del mismo Cristo que sanó a otra persona sin siquiera pedirlo. Juan 5:6 dice, pero cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser salvo? Él no lo pidió. Cristo se compadeció. Pero aquí, viendo a esta madre, ¿qué sería lógico? Que le respondiera. O espérate. Darle esperanza, pero aquí no le estaba dando esperanza. A este enfermo ni siquiera pidió ser sanado. Jesús tomó la iniciativa. ¿Saben? Jesús nos está probando. ¿Por qué guardó silencio? ¿Será porque a Dios no le interesaba lo que la mujer estaba pidiendo? Pero sí le interesaba levantar a alguien que no lo estaba pidiendo. Cuando Dios no nos responde oraciones, yo he llegado quizás al punto de decir, quizás no le interesa, quizás no me escuchó, quizás no lo pedí con fe. Santiago 1:3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Sabiendo que la prueba de vuestra fe, dice, produce paciencia. ¿Y qué es la paciencia? Es la firmeza, la constancia. Eso es la paciencia. Quizás él quería ver cuán paciente era ella. Quería probar su fe, y así como el oro. A veces Dios permite que pasemos por pruebas. Y no porque le guste vernos sufrir, sino es porque quiere que nuestra fe crezca, vaya en aumento. ¿Sabe? Y en la mujer estaba probando su paciencia, la fe. Y el segundo obstáculo es la indiferencia de sus discípulos. Despídela. Despídela porque ya nos aburrió escuchar sus lamentos, sus lloros, sus quejidos. Ya le había aburrido. Estaban aconsejando al maestro que no fuera sensible con esta mujer, con el sufrimiento de esta mujer. A veces la religiosidad nos venda los ojos para no ver las necesidades de los demás, de los que nos rodean. Podemos estar en escuela dominical, podemos estar hoy aquí el miércoles, viernes en la célula, los domingos, puede hacer su cuaderno espiritual, puede tener sus oraciones, su altar familiar y ser religiosos. Ellos oraban con el Señor, caminaban con Él, veían los milagros y no fueron sensibles al escuchar el dolor de esta mujer. ¿Qué pensaríamos de ellos? Si lo tuviera enfrente, ¿qué le diría?
¿Qué nos dirían a nosotros? ¿Qué nos diría Jesús si nosotros, si lo tuviéramos enfrente las veces que nos hemos portado como los discípulos? A veces somos insensibles. Allá afuera hay gente que necesita de Cristo. Hay gente que pide a gritos ser ayudado. Y literalmente no lo va a pedir, ayúdame, pero lo demuestran de diferentes maneras. Esta mujer lo estaba pidiendo a gritos. Y a ellos no le importó absolutamente nada. Segundo obstáculo que la mujer estaba pasando. Quizás hasta ese punto ella pudo haber perdido todo tipo de esperanza. Quizás hay personas afuera que no solamente cuando oramos y no hay respuesta, pero personas afuera, familiares. ¿Ya ves? ¿Para qué pides? ¿Para qué buscas? ¿Para qué vas? Buscan desanimarnos como los discípulos. Buscan hacer que nuestra fe mengue. Y yo creo que hay personas que lo han hecho. Pero usted se mantiene firme, se mantiene fiel y está el día de hoy aquí. Pero hay personas que necesitan que le apoyemos, que le ayudemos. Hay personas que necesitan el discipulado, quizás. Un texto. Ella miró. Los discípulos pidieron que Jesús despidiera a la mujer. ¿Cuántas veces nosotros hemos ignorado? Y hemos ignorado por no responsabilizarnos. No tengo tiempo. Estoy ocupado. Tengo que estudiar. Tengo que hacer mi cuaderno espiritual. Voy a la célula. No te puedo ayudar. A veces nos volvemos religiosos. La pregunta cuando llegue ese momento, ¿cómo actuaría Jesús? ¿Qué es lo primero que él haría? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? En el versículo 24 dice, él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas, dice, perdida de la casa de Israel. Una vez más, él respondió y solamente respondió para decir, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Qué más esperaba ella para desanimarse? Silencio. Y cuando habla, palabras que no la alientan, que no le dan esperanza. Ella no pertenecía a la casa de Israel, pues, por tanto, era una mujer pagana y gentil. No podía demandar nada de él. Estaba llamando a una puerta cerrada. ¿Qué podía esperar? Pero fíjense cómo contestó ella en el versículo 25. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Ahora, no solamente clamó, ahora se postró ante él. ¿Saben? Al postrarse, ella estaba demostrando la humildad. A veces los problemas nos enseñan la humildad. Y es cuando estamos pasando por situaciones difíciles, cuando nos las pasamos más de rodilla. Cuando todo va bien, no buscamos del Señor. Cuando todo va bien, no nos importa si nos motivan o hay cosas en las cuales tenemos oportunidades de aprender. Pero esta mujer ahora no solamente clamaba, sino decía, socórreme. Dice que ella se postró, mostrando reverencia. Primera de Pedro 5:6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuera
tiempo, dice. Debemos humillarnos. Debemos aprender de esta mujer que ella se humilló, clamó. Y socorrer quiere decir ayudar, auxiliar o asistir a alguien que se encuentra en una situación de peligro o necesidad, pero también se utiliza para pedir auxilio urgente. Ella estaba subiendo su tono. Se estaba rebajando ante los ojos de otras personas comunes, pero ante Cristo Él la iba a exaltar porque se estaba humillando. Dice que cuando nosotros nos humillemos, Él nos va a exaltar. El 26 dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Jesucristo le contesta, les dice, la respuesta de Jesús revela su misión inicial de servir primero a los judíos. ¿Saben? En lugar de que esta mujer perdiera las esperanzas, quizás se alimentaba más todavía. Ella tenía una fe persistente. ¿Será que la fe de nosotros es así como la de esta mujer que busca más y más y más a pesar de los problemas? Ella se mantenía fiel y firme a la fe que proclamaba. En el versículo 27 dice, y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos, dice, comen de las migajas que caen de la mesa de su amo. Como hablamos al principio, a veces nosotros pedimos las migajas cuando Dios nos quiere dar el pan completo. Saben, las migajas no nos llenan, no nos satisfacen. ¿Usted ha comido un pan tostado o un pan? Cuando lo come, los pedacitos que caen. Nadie quiere eso. Solamente las mascotas. Y esta mujer, en lugar de ofenderse, ella responde con una fe sólida e inquebrantable y una humildad admirable. A veces el orgullo puede decir, si no me contesta, entonces. A veces llegamos a los pies de Cristo con un propósito equivocado. Y es por eso que mucha gente se va. Porque llegó por los motivos equivocados. Pero cuando llegamos a los pies de Cristo por el motivo correcto, van a venir silencios, personas que se van a burlar de nosotros, como los discípulos lo hicieron, pero usted va a entender que es parte de. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¿Qué pensaría Jesús de esta mujer? Que le dice algo y ella le responde. Que se presenta de una manera, pero no ve respuesta y busca la otra forma de presentarse. ¿Qué pensaría él de ella? Hasta este punto, ¿qué usted hubiera hecho? ¿Qué hubiera hecho usted en ese punto? 3 obstáculos. Y ella sabía que no tenía esperanza, pues Jesús venía primeramente a los suyos. Y ella no era parte de. Está bien, no me des el pan completo, me conformo con las migajas para que mi hija sea sanada. Pero era un término que los judíos usaban por lo general y lo aplicaban a todo gentil, porque los judíos consideraban que los paganos parecían perros al no recibir la bendición de Dios. Pero Jesús no estaba denigrando al usar este término, sino reflejando la actitud de los judíos en contraposición con la suya. Pero irónicamente, muchos judíos perdieron la salvación
y la bendición de Dios, porque rechazaron a Cristo y muchos gentiles encontraron la salvación. Y en eso centramos nosotros. ¿Sabe? Jesús vino a los judíos y que los judíos iban a encargar de esparcir el mensaje. Se necesita más fe para escuchar un no y aún así seguir creyendo en Cristo. Ella había recibido negativas, pero aún así seguía creyendo en Él. Nosotros no vemos resultados y usted deja de servir. Ya no quiere. Vienen problemas, ya no quiere. En la escuela dominical les contaba a los hermanos que hace tiempo atrás en la BBS había un hermano que había enseñado sobre Pablo y Silas que estaban en la cárcel. Y a él le tocó dar ese mensaje. A él le tocó dar ese mensaje. Y si usted conoce la historia, ve cómo el apóstol Pablo y Silas dice que oraban y cantaban himnos al Señor. Porque ellos entendían que el gozo no dependía de las circunstancias. Pero saben, llegué a la casa, esta persona me llamó y me dijo, sabes, me ha parado el retén. Y yo le dije, ¿y usted qué piensa? No, pues yo estoy tranquilo. Mi esposa no, dice, pero yo sé que quizás Dios me está probando. Dice, no, Dios lo está probando. Está probando lo que acaba de predicar, lo que acaba de enseñar. Después de eso pasaron 3 meses, 2 meses que no se presentaron a la iglesia. Y quizás algún día lo mire por el internet y él sabe quién es. Pero de la misma manera, sabe, Dios estaba probando la fe que esta mujer decía tener. Santiago decía que nuestras pruebas producían paciencia. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, dice, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, dice, se prueba con fuego. ¿Qué fuego es la que usted está pasando ahorita? Si aguantamos como el oro y la plata, Dios tiene lo mejor para nosotros. Y si lo cree, permanece fiel. Pero saben, la mujer obtuvo lo que andaba buscando. Pero antes de llegar a eso, tuvo que haber un proceso doloroso, indiferencia que escuchó, silencio. Y a veces nosotros no somos capaces de ver resultados que esperamos, porque a la primera prueba nos desanimamos. Fíjense cómo le contesta en el versículo 28. Entonces respondió Jesús y dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Esas palabras eran las que ella quería escuchar. De la tristeza al gozo. Se escucha fácil decirlo, pero llevó proceso. Y a veces en ese proceso es donde somos probados. A los apóstoles Jesús les llamó hombres de poca fe. Y usted conoce la historia del centurión. Jesús le dice, se queda maravillado de la fe de este centurión. Y dice, ni aún en Israel he encontrado tanta fe. ¿Quién era? Un gentil. ¿Quién era esta mujer? Una gentil. Pedro, cuando se estaba caminando y se empezó a ahogar, a hundir. Cuando llegó la tempestad, hombres de poca fe.
¿Qué tan grande es nuestra fe en nosotros? ¿Usted se puede imaginar qué tan grande es era la fe de esta mujer? Ella obtuvo la bendición que necesitaba. Hágase contigo como quieres. Nuestra fe, hermanos, podrá ser probada, pero nunca podrá ser defraudada. Si la centramos en la persona correcta de Jesucristo. Así que cuando pase por problemas difíciles y usted no escuche, es porque Dios está trabajando. El silencio no es sinónimo de que Él no está haciendo nada. Todos somos diferentes. Quizás quiere moldear su carácter, su paciencia, su fe. Lo quiere llevar más lejos. Saben, quizás esta era la única oportunidad que ella tenía de estar cara a cara con Jesucristo. Y ella no lo iba a desperdiciar. Era quizás la única oportunidad. Fue sabia al no retirarse. El día de mañana que vayamos y empecemos nuestras labores cotidianas, vamos a rodearnos de gente que no conoce al Señor. Y quizás sea la única oportunidad en la cual usted pueda dar testimonio de esa persona. Pero tenemos que pedirle sabiduría al Señor a la hora de enseñarles o de mostrar nuestro testimonio frente a ellos. Esta mujer tenía una única oportunidad y no la desperdició. Quizás al punto de querer tomar la migaja, Jesús le dijo, alto, no, toma el pan completo. Hágase como quieres. Usted no pida migajas, pida pan. Y el Señor, Salmo 41:2 dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. ¿Cuántos haríamos nuestro este versículo? Pacientemente esperé en Jehová, dice. Es lo que ella hizo. Pacientemente esperó en la persona correcta. Se inclinó, dice, a mí. Hágase como quieres. Esperar la ayuda de Dios no es fácil. Sin embargo, David recibió 4 beneficios por hacerlos. En primer lugar, Dios lo sacó de la desesperación. ¿Qué problemas nos tienen desesperados nosotros? Dios es capaz de sacarnos de esa desesperación. Jesucristo sacó de la desesperación a esta mujer. Y todo porque supo esperar pacientemente. 2, colocó sus pies sobre peña. Él nos quiere poner en un lugar seguro. A veces Él permite cosas en nuestra vida. Nosotros no lo vemos y empezamos a renegar. Pero Él ve al final. Y nos pone en el lugar donde usted y yo vamos a estar seguros. A veces a nuestros hijos le decimos, no pases por cierto lugar. Pero ellos no entienden el por qué. Pero usted sabe por qué se lo dice. 3, enderezó sus pasos. Los problemas nos doblegan. Nos quitan la fuerza. Pero Él nos da la fortaleza. 4, puso, dice, un cántico nuevo en su boca. Lo hizo con la mujer. De tristeza a gozo. De tristeza a gozo. ¿Será que nosotros sabemos esperar pacientemente en el Señor? ¿O estamos esperando pacientemente en el Señor?
tenemos la sabiduría para reconocer que Él está trabajando, aún en silencio, pero Él está trabajando. Él está moviendo las piezas que necesita mover. ¿Sabe? Quizás Él no nos va a responder como nosotros queremos, pero Él sabe lo que nosotros necesitamos. Les voy a invitar que cierren sus ojos y podamos pensar un momento qué tanto nos parecemos a esta mujer. ¿Qué cosas tenemos en común con esta mujer? ¿Qué cosas necesitamos aprender de esta mujer cananea? Una persona que no era ni judía, una persona gentil, una persona que no conocía del Señor. Usted y yo lo conocemos. ¿Qué necesitamos aprender? Humildad. Necesitamos clamar. Necesitamos decir, socórreme. Mi Dios, queremos agradecerte, Padre, por esta historia, mi Dios, que has puesto en tu palabra. Padre, que nos enseña que a veces el silencio no es sinónimo de que usted no está obrando, Padre. Usted nos quiere enseñar a tener paciencia. Usted prueba nuestra fe, Señor. Tu palabra dice que las pruebas producen paciencia. A veces no queremos pasar por las pruebas, pero sí queremos la paciencia. Mi Dios, gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos y hermanas, visitas, jóvenes, niños, niñas, Padre. Padre, desde el más pequeño hasta el más adulto, Padre. Ayúdanos a mantenernos firmes, Señor. A tener la fe que esta mujer tenía, Señor. Esta mujer tenía propósito al acercarse a usted, Señor. Nosotros de igual manera tenemos que tener propósito y entender, Padre, que todo en esta vida tiene propósito. Padre, que usted tiene el control de cada una de nuestras aflicciones, de cada una de nuestras pruebas, Señor. Usted no es indiferente a lo que nos pasa, Señor. Miles y millones de personas que existen en el mundo, Señor, pero Padre, a usted nada se le sale de control. Usted nos conoce por nombre, sabe dónde vivimos, sabe qué nos duele, qué nos atormenta, sabe qué nos hace feliz. Y así como esta mujer, al final de todo, Padre, de tristeza al gozo. Para alcanzar gozo tenemos que pasar por ciertas pruebas, Señor. Padre, te pongo en tus manos. Padre, si hay alguna persona que está pasando alguna necesidad, algún sufrimiento, alguna prueba, Señor, Padre, que le des sabiduría, Señor, para mantenerse fiel, que a pesar de cada obstáculo en su vida, Señor, él sepa reconocer, mi Dios, que es usted permitiéndolo, Padre. Una hoja de un árbol, Padre, no cae sin que usted tenga el control, Señor. Mi Dios, queremos agradecerte por lo bueno que has sido con nosotros. Ahora te pedimos, Señor, que puedas bendecir el resto del día y ayúdanos a aplicar lo que hemos aprendido el día de hoy, Señor. Mi Dios, todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.